de este tema es Jorge Paz, economista, investigador y profesor de la UNSA. Jorge, ¿cómo va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la llamada, por el llamado. No, por favor. Jorge, bueno, decía yo en la introducción, ¿no? Sí, Primero, esta diferencia que existe entre lo que el INDEC informa y la propia Universidad Católica a través de su Observatorio de la Deuda Social, que dice es como que está mal valorado el tema de la pobreza cuando el gobierno habla de bajo la pobreza del 50 y pico que teníamos escandaloso al 30 y pico. Pero esto va de la mano con el informe también del Instituto de la UNSA, donde dicen el 53% de los salteños son pobres, ¿no? Un dato que duele, así sea el 1%, es un dato que duele, sobre todo en una provincia como la nuestra, pero el número es alarmante realmente. sí, bueno, un poco aclarar este panorama que es, es no sé, una lluvia de números que por ahí Sí. confunden a la gente, ¿no? Ujú. Lo que da INDEC es la medición oficial de pobreza, que no está mal, ese es el número que da un Claro. 30%. Ahí quiero aclarar en ese sentido de que ahí sí hay yo le llamo picardía estadística. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, el gobierno dice, hemos bajado de 50 y algo, casi 60 al 30, o sea, bajado a la mitad la Sí. pobreza, pero hay que aclarar de que eso fue, esa pobreza alta, donde ellos parten, digamos, para hacer la comparación, es parte del mismo gobierno, porque cuando entró el gobierno, Ujú. hizo una devaluación muy fuerte, de más del 100%. Eso provocó un pico inflacionario. Recordemos diciembre del 2023, que la inflación fue del 25% ese mes. Sí. Eh, entonces ahí cayó, la pobreza aumentó brutalmente, cayeron un montón de personas por debajo del umbral ese que se fija para saber quién es pobre y quién no lo es. Ujú. Entonces, ese punto de partida me da un punto de partida muy alto. Si me voy un Claro. poquitito para atrás, me voy al 23, a los meses anteriores, o me voy al año 22 o al 21, la pobreza estaba en un 30%. Ujú. Es decir, que la lectura correcta es, volvimos a los niveles de pobreza que tiene la Argentina Claro. y que lo viene teniendo hace mucho tiempo, ¿no? Y Ujú. que es, como bien lo planteabas en la introducción, es inadmisible, digo, Sí. del 1% es inadmisible, digo, pero el 30% es el nivel que tiene históricamente Argentina. O sea, primera aclaración entonces, no hay ninguna baja Ujú. debido a políticas económicas específicas para bajar la pobreza. No hay baja. O sea, volvió al nivel pre-Milei, digamos. Exacto. Ahora, Jorge, Sí, ¿podríamos decir de sí. que eso es un número estadístico? ¿Podríamos llamarla de alguna manera a esa pobreza estadística y la pobreza real va por otro camino? No, porque la pobreza real es la que queremos captar con la estadística. O sea, hay Ujú. estadísticas que son buenas y hay estadísticas que no son tan buenas Ujú. o que son malas directamente. Sí. Por ejemplo, esto que hacen consultoras, así que salen a decir cualquier cosa. Esta es la pobreza, está medida como se mide en todas partes del mundo, se mide con ingresos de la población. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué parece como que no es lo que uno ve? Porque está captando una parte de la realidad. 30% es una parte de la población que no tiene ingresos suficientes como para cubrir la canasta básica Ujú. que calcula el mismo INDEC. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, desde nuestro instituto llegamos al 53%? Sí. Llegamos a ese valor porque agregamos a esa privación en dinero, agregamos otras privaciones, por ejemplo, escolaridad de Ujú. niñas y niños, salud, vivienda, hacinamiento, saneamiento ambiental. O sea, agregamos unas cuantas dimensiones y eso va sumando gente que está privada en esas dimensiones y que está oculta en la estadística del ingreso. O sea, el ingreso no te dice quién, por ejemplo, vive en hacinamiento crítico. No te lo dice. El ingreso no te dice si tu hijo va a la escuela o no va. El ingreso no te dice si tenés acceso o no a los remedios. ¿Ok? Claro. Entonces, todo eso nosotros lo consideramos y ahí llegamos al 53%, pero a nosotros nos da lo mismo que le da INDEC, ese 30% o el 29% que dio para Salta, nos da exactamente el mismo valor porque es la forma de medir. Ujú.
Y si querés que te aclare lo que dice Salvia de la UCA, te lo puedo contar, digamos. Ujú. Eh, Ahora, en el estudio que ustedes hacen, ustedes Sí, analizan, según el informe, he leído parte del informe, un abstract del informe, ustedes sí, analizan 20.000 millones de datos provenientes de censos y encuestas. Es, digamos, a ver, sí, una es locura, correcto. digamos, ¿no? Es correcto, son matrices enormes. Yo me tuve que comprar una computadora para procesar esa información. Sí, es el volumen de datos, porque trabajamos con las bases de datos censales. Imagínate que en 2022 nada más Ujú. tenés 47 millones de personas y tenés muchísimas variables que se le preguntaron a esa persona: edad, sexo, dónde vive, Claro, si en la casa tiene baño, no tiene, si cuántas personas viven en el hogar. O sea, todas esas preguntas van sumando, es como una gran matriz y después, bueno, agregale el censo del 2020, del 2001, el censo del 2010, y así uno va sumando las encuestas de hogares y todo lo demás, sí. y sí, dio esa cifra de 20.800 datos, de 20.800 millones de datos atómicos o microdatos, sí, sí, Co- Lo, efectivamente. claro, lo cual se traduce en un estudio muy serio y muy finito en cuanto al resultado Exacto. final. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque pudimos a través de ese mecanismo llegar al nivel de departamentos de la provincia de Salta, cosa que el INDEC eso sí no informa, porque no tenemos datos de pobreza a nivel departamental. Claro. Entonces, ahí sí pudimos ver. El problema es que como ahí necesitamos los datos censales, porque no hay otra fuente de información para ver pobreza, lo que sí, ahí no pudimos ver ingresos porque el censo de Argentina, no sé por qué, y ahí tenés un problema de defecto estadístico, si se quiere, no pregunta ingresos, el Ujú. censo de Argentina. Los censos de otros países de América Latina lo hacen, ¿no? Sí. Brasil, México. Nosotros no sé por qué motivo, nunca preguntamos ingresos, entonces nos perdemos una parte de la película de lo que hace a pobreza, pero sí pudimos ver la otra pobreza, que es la pobreza estructural, esto que yo te mencionaba: hacinamiento, baño y todo ese tipo de cuestiones, escolaridad y ese tipo de dimensiones, ¿no? Ujú. Y Jorge, hablando de Sí, pobreza estructural, que es esa pobreza que sí. lamentablemente se mantiene, ¿eso en algún momento tuvo bajas o altas a partir de políticas de algún gobierno que hayan mejorado o empeorado esa situación? Lo que observamos es que la pobreza estructural viene Ajá, bajando desde el primer momento que la medimos, que es desde el año 80 sí. en adelante, encontramos una baja notable, o sea, baja la mitad justamente en Salta, por ejemplo, pasa del 85 sí, un poco, 85 al 40, baja más de la mitad Ujú. la pobreza hasta la última medición que tenemos, que es la del 22. Y eso se debe, sí, se debe en parte, digamos, la gran parte de eso se debe a la caída, a políticas públicas de Ujú. educación, de salud, obras públicas, de Claro. infraestructura y demás, cloacas y ese tipo de inversiones sociales. Y también se debe, en parte, pero eso no lo estudiamos en profundidad en el documento se debe en parte también un cambio demográfico que ha tenido la población. No te olvides que la natalidad ha Ajá. bajado mucho en los últimos tiempos y eso hace que los hogares tengan menos miembros y al tener Claro. menos miembros hay menos personas pobres, ¿no? Pero eso no lo separamos, no nos metimos con ese tema, lo mencionamos, pero no lo analizamos en profundidad, porque si no ya teníamos un informe, no sé, de 200 páginas. Claro, claro, me imagino. El informe tiene una parte muy dura, ¿no? Que son los factores que reflejan la gravedad de la situación. Ahí Exacto, podemos hablar de mortalidad infantil, de exacto, educación, de ingreso desigual, de hogares pobres, de la misma desigualdad territorial, un poco de esto de lo que estamos hablando, ¿no? También de exacto. migraciones, de cómo ha habido. Claro, porque si mirás ahí dentro de los departamentos, uno dice, bueno, ha bajado a más de la mitad, bueno, buena noticia, pero el hecho de que tengas 40% de personas viviendo en situación de pobreza estructural hoy, eso es absolutamente Claro. inadmisible, porque son indicadores, el ingreso, que es lo que estábamos hablando al principio Sí. de la charla, el ingreso es muy volátil, el ingreso sube y Ujú. baja, viene una Sí. inflación y te lo tira abajo,
viene un periodo de recuperación económica y sube el ingreso, pero estos son condiciones de vida, condiciones materiales elementales. Exacto, Y estamos como un 40% a nivel promedio provincial. Y exacto. ahí tenés Ahí, Jorge, una discúlpame, desigualdad pero territorial. para que la gente Sí, lo entienda, cuando hablamos de pobreza estructural, hablamos de que tienen necesidades básicas insatisfechas, que no tienen acceso a la cloaca, que no tienen acceso al exacto, agua potable, que no tienen caminos, que no tienen a lo mejor energía eléctrica, que exacto. no hay educación en la cercanía. Agua. Exactamente, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, por eso digo, estamos hablando de necesidades que son muy elementales. O sea, es un nivel de pobreza, 40% es un nivel de pobreza altísimo. Ujú. Y si mirás la desigualdad territorial, la situación es todavía peor. Todo lo que es Orán, el departamento de San Martín, Rivadavia, todo eso son departamentos que tienen niveles de pobreza escandalosos, Ujú. superan el 60%. Hoy, no estamos hablando de hace 40 años, o sea, sí han bajado en todos los departamentos, bajó la pobreza estructural, pero siguen niveles muy elevados, o sea que hay grandes desafíos. Ujú. Y eso es lo que Eh, planteamos nosotros en el claro. informe, de que es como un semáforo en amarillo, porque si se detienen las obras públicas, si se detiene todo este proceso de inversión social, y eso va a empeorar, ¿no? Ujú. Lo llamativo es que vos citás, por ejemplo, San Martín y Orán, ¿no? Dos Sí, de los departamentos, los dos más grandes departamentos en cuanto a la importancia, digo, electoral después de la capital, donde también hay actividad económica importante. Bueno, la hubo más en San Martín hasta la época de la privatización de YPF, pero es donde se concentran los bolsones de pobreza más grandes también de la provincia, a excepción de claro. Rivadavia, que históricamente es el más pobre, ¿no? Bueno, es que ahí estamos. Fíjate que al principio del informe nosotros nos dedicamos a ver qué relación hay entre el crecimiento económico y la Ujú. pobreza. Y encontramos que sí, que hay situaciones de crecimiento económico, o sea, de prosperidad, con aumento de pobreza. Parece paradójico. Sí. Pero eso significa que la pobreza se concentra en determinadas manos, digamos, pocas manos, y no hay un progreso que se traduzca en un bienestar para la población, digo, o sea, entonces vos tenés, y el hecho de que tengas recursos no significa que vas a tener poca pobreza, porque la pobreza es un fenómeno económico, digo, no es un fenómeno natural. Ujú. Estos recursos están, pero hay que explotarlos, digo, racionalmente y distribuir las ganancias de Claro. esa explotación entre las personas que contribuyen a crear valor, ¿no? Y Ujú. ahí es donde nosotros encontramos, fíjate que hay un gráfico donde se muestra que la economía crece, ese gráfico lo hicimos para Argentina, ¿no? Que la Sí. Argentina crece desde el 74 hasta hoy, crece económicamente y aumenta la pobreza monetaria, ¿no? Porque la Ujú. otra baja, la estructural baja, Sí. pero la monetaria aumenta. Entonces, ¿cómo se lee eso? O sea, y ahí Ujú. va el tema de la desigualdad. Ese es el punto de inicio, digamos, de análisis de la desigualdad económica. Exactamente. Jorge, y bueno, mirándolo hacia adelante, porque no nos podemos quedar en un informe de la seriedad y de la profundidad que tiene, no nos podemos quedar con 200 o 400 páginas guardadas en un anaquel en alguna oficina. Esto tendría que servir, como vos decís, es un semáforo, se prende una luz amarilla, y cómo esto se puede usar desde el ámbito gubernamental, desde el ámbito privado también, para ir revirtiendo estos índices difíciles que se ven en el informe. Yo creo que dejando de hacer política, así como decir, bueno, que lo que se llama vulgarmente demagogia, Ujú. ¿no? O sea, decir, bueno, hago política educativa y hago esto. No, no, no. Lo que hay que hacer, nosotros sugerimos ahí en el informe y Sí. creemos firmemente en eso, que hay que hacer política basada en datos, en información. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y bueno, eso tengo que mirar, tengo que saber primero cuáles son las prioridades antes de actuar, ¿no? Que a veces no son políticas que así muy rimbombantes y demás, qué sé yo, cloacas y ese tipo, a veces no se ven tampoco, Ujú. no sirven por ahí para fines electorales inmediatos, pero digo, esas son las prioridades. Ahí en el informe hicimos un gran esfuerzo por listar cuáles serían las políticas públicas adecuadas para darle un golpe fuerte a la pobreza, ¿no? Y esas están discriminadas por departamento. Ujú. Es decir, si empezás a mirar esas dimensiones, agua, saneamiento, educación, salud,
bueno, y ir mirando los departamentos cuáles son las prioridades para cada departamento, ¿no? Y es Claro. notable porque cada departamento tiene su propia realidad, la gente tiene su propia realidad, entonces dirigir las políticas hacia esa realidad de la gente y no hacia cualquier cosa, decir, bueno, hago política porque hago política pública. No, o sea, ¿qué es lo que necesita la gente, Ujú. ¿no? Y la respuesta a esa pregunta surge de un estudio. Digo, porque, ¿cómo Claro. hago? Porque me subo al cerro de San Eh, Bernardo y miro así, y digo, sí. a ver, ¿qué es lo que necesita la gente? No, no. O sea, los datos te dicen, más o menos, te Ujú. orientan acerca de dónde están las prioridades, ¿no? Ahora, Jorge, ¿hay algún denominador común que marque la situación? Esto te lo pregunto en función de lo siguiente, una experiencia particular mía, ¿no? He recorrido y recorro la provincia gran parte y todo el tiempo. Si vos, te hago este ejercicio, si vos vas desde Salta hasta la rotonda de Torsalito en Güemes, cuando Ujú. vos doblás a la izquierda que te vas hacia el norte de la provincia, vas a encontrar siempre situaciones de pobreza, por ahí pueblos o ciudades quedados en el tiempo, que no avanzan. Si vos doblás Claro. hacia el sur y te vas a la zona de Anta, la zona de Rosario de la Frontera, de Metán, generalmente en esos lugares siempre hay algún avance. Es como que es más verde para ese lado y más Sí. ocre para el otro, ¿no? ¿Hay alguna cuestión en común en eso? La verdad que no lo analizamos, pero es interesante lo que planteas, digo, porque fíjate que ahí cuando doblas a la derecha, digamos, Sí. cuando te vas para el sur, digamos, es como que empieza otro país, ¿no? Ujú. Es como que estás en otra situación geográfica completamente distinta. Y ahí yo no creo que haya un problema, porque también lo mencionaste vos cuando estabas comentando esto, no hay un problema de escasez de recursos Claro. naturales. No es que el norte sea pobre porque es un desierto, Ujú. no, tenemos recursos naturales específicos, tanto como lo tiene el sur. Digo, yo creo que ahí es donde sale claramente a la luz de que la situación social condiciona el funcionamiento económico, ¿no? O sea que hay algunas cuestiones relacionadas con lo específicamente social, quizás también puede haber cuestiones relacionadas con pujas de intereses entre países, ¿no? Porque vos mencionaste también el tema de las migraciones. Sí. O sea, hay situaciones sociales, creo yo, ¿no? Y esto lo tiro como una hipótesis, no tengo Ujú. ningún dato para sostenerlo, Sí. pero creo que podría llegar a ser un poco más conflictiva que la situación que tenés, digamos, para el sur Para el- de la provincia, que es como Ujú. vos decís siempre. Y ahí, fíjate que ahí en el mapa, ahí están los mapas que hicimos con los datos de pobreza, y efectivamente eso sí se ve, ¿no? Se ve que esa zona tiene mucha menos pobreza y Ujú. que ha progresado más rápidamente que lo que ha progresado el norte, digamos, lo que sería esos departamentos, San Martín, Orán, Ujú. Rivadavia, han avanzado muchísimo más, ¿no? O sea que Sí. eso sí está probado con los datos, digo, eso lo podés ver en datos también, eso que vos ves así desde el auto, del micro, Claro. donde vayas, se lo ve también en los datos. Exactamente. Muchas veces los gobiernos de turno, ¿no? Los oficialismos de turno que han ido variando desde el regreso a la democracia, desde Roberto Romero, pasando por Hernán Cornejo, Ulloa, Juan Carlos Romero, Urtubey, Sáenz, siempre se habla de una cuestión cultural, ¿no? Se trata de disfrazar una situación a veces con una cuestión cultural. Los números no necesariamente reflejan esa cuestión cultural. No, pero sí hay algo ahí en el norte, por ejemplo, bueno, ahí tenés los pueblos originarios, ¿no? Y Ujú. la situación social y económica de esos pueblos originarios es mirado desde la óptica occidental, digo, pensando en las viviendas en las que vivimos nosotros, digo, acá Ujú. en Capital, mirados desde esa perspectiva en condiciones lamentables, digo, ¿no? Porque es como que están detenidos en el tiempo y tampoco son objetos de la política pública. Soy muy cuidadoso en lo que digo porque sé que hay colegas antropólogos y antropólogas que Sí, dicen sí. bueno, que esas son culturas y que hay que respetarlas y demás, pero yo creo que ahí, fíjate, ahí tenés las tasas de mortalidad infantil más escandalosas. Ujú. Nosotros hicimos un estudio hace tiempo atrás con datos del censo antiguos, ¿no? Un poco, no son Sí. los últimos. Y nos daban, cuando la provincia estaba en un promedio
15 por 1000 más o menos, 15.000 defunciones infantiles por cada Sí. 1000 nacimientos, 15 defunciones por cada 1000 nacimientos, en esas zonas se estaban dando tasas de mortalidad superiores al 100 por 1000. Ujú. O sea, imagínate, o sea, yo creo que ahí sí ha habido excusas, si se quiere, entre comillas, diciendo, bueno, yo no hago nada porque no me puedo meter eh, en la cultura de esos Claro. pueblos. No, cuando yo creo que y ahí doy una opinión personal, digo, cuando se trata de principios básicos como es el derecho a la vida, por ejemplo, Ujú. y ahí la política pública tiene que hacer algo, digo, ¿no? No puedes permitir que en tu lugar mueran chicos, pero Claro, de manera exactamente. escandalosa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de una responsabilidad del Estado, pero también hablamos de Sí, una claro. responsabilidad del particular, ¿no es cierto? Sí, yo me refiero más a políticas públicas al tema del Estado. Claro Ujú. que es un problema, no, eso no significa que todos somos un poco responsables de la situación que Sí. vivimos, ¿no? O sea, en ese sentido, fíjate que ahí también hacemos un ejercicio en el informe que decimos, bueno, a ver, ¿cuántas privaciones? O sea, no contar personas, sino Ujú. contar cuántas privaciones hay en la provincia, ¿no? Ujú. Tantas millones de privaciones. Bueno, y la dividamos, ¿cuál es el numerador con el que la dividimos? ¿Las personas que tienen las privaciones o toda la población? Bueno, eso es, digo, un poco la idea de que la pobreza es compartida, ¿no? O sea, todos Claro. tenemos un poco de responsabilidad en esa cuestión, y todos tenemos que hacer algo en ese sentido. Este informe va dirigido en ese sentido, ese es el sentido más profundo del informe, que es decir, bueno, este es el compromiso que tenemos nosotros de mostrar esta realidad independientemente que no podemos cambiarla, porque no tenemos herramientas para hacer políticas públicas desde la investigación, pero ponemos a disposición una serie de datos y de información y de pistas que se Ujú. pueden seguir para poder liquidar este problema, que es un problema, yo creo que es el problema principal que tiene el país, lo digo sinceramente, y no es porque yo me Sí. dedique a investigar esto, digo, Ujú. ¿no? Pero ¿cómo te vas a permitir tener un 50% de la población pobre? Digo, No, ¿no? claro, el número es escandaloso. Yo decía, Sí, ¿no? tremendo. Así sea el 1%, pero hablando Me, de de- más de la mitad es sí, escandaloso. me dejas que diga un minutito del tema de la católica que no dijimos nada. Sí. Lo que cuestiona Salvia, que es el responsable de la católica, él dice y eso tiene mucha razón, el cuestionario de la encuesta permanente de hogares, que es de donde sale el dato de pobreza del INDEC, lo han modificado un poco para bien. O Ujú. sea, no se estaba capturando bien el ingreso no laboral, el ingreso que viene de las asignaciones universales, no Sí. se estaba captando bien. Y han hecho una pequeña reforma metodológica, lo han separado a ese ingreso y ahora se está captando bien. Ujú. Entonces, esa mejora también ha permitido que se incorporen ingresos que antes estaban invisibilizados, digamos. Claro. Eh, o sea, eso, ¿no? Y después otra cosa que cuestiona, que eso para mí no es un cuestionamiento válido, que es el tema de la canasta, Ujú. porque la canasta esa que está desactualizada, que dicen se toman los bienes que Sí. estaban en el 2004, bueno, eso hay que actualizarlo lógicamente, pero Ujú. eso no me parece que sea algo que altere demasiado el valor que está dando el índice de pobreza. Exacto. Bueno, por ahí lo que uno reclama es que debiera ser también una medición más federal, ¿no? Teniendo en cuenta Sí, sí, la sí, eso diferencia total. que tenemos dentro de la Argentina. Totalmente, absolutamente. Aparte tendría que llegar, vos calculás que esa pobreza que dio ahora y que salió en los diarios, eso, que Salta tiene 29%, eso es acá en Capital, Claro, porque la muestra de la EPH, de la encuesta permanente de Vale, es Salta Capital. claro. Ahora sé que INDEC va a llevar esta muestra a otros lugares, a Orán, a San Martín, a todos Ujú. esos lugares, va a llegar una muestra, o sea, están en ese proceso, van a reformar la encuesta permanente de hogares y van a incorporar esos aglomerados urbanos, Ujú. pero tampoco llega a los sectores rurales, Claro. que son poquitos, pero bueno, pero hay que mirarlos, digo, ¿cómo va a permanecer oculto a la estadística eso? Bueno, Eso sí, eso eso es lo que sí, marca la diferencia entre el trabajo este que ustedes han hecho analizando semejante exacto, cantidad de datos con una muestra que se toma en los grandes centros urbanos y exacto. encima con un
esto corre por cuenta mía, con un cuestionario más porteño que federal. Claro, un cuestionario que pretende homogeneizar una población que es totalmente heterogénea y un país que es enorme, que Ujú. tiene de todo. O sea, tiene, si tomás desde Ushuaia a La Quiaca, tenés de todo. Entonces vos no podés aplicar un cuestionario único o quizás solamente pensado para un promedio, que el promedio no existe, ¿no? Claro. Sí, ahí hay serios temas, ¿no? Ujú. Para discutir, digo. Por eso digo, no es que esté mal la estadística, sino que bueno, podemos mejorarla, podemos Claro. discutirla y podemos federalizarla si se quiere, ¿no? Ujú. Jorge, vuelvo con el informe de ustedes y un dato que a mí me preocupa muchísimo, y es el 28% de los estudiantes de primaria no logra comprender un texto. ¿Crees Sí, que el eje o el punto de partida arranca en la educación para ir revirtiendo la pobreza? es una posibilidad, pero tendría que ser, no como se hace ahora diciendo, logramos, porque eso está bien también, ¿no? O sea, no estoy cuestionando eso, pero digo, mandar todos los niños a la escuela Ujú. no te resuelve el problema, porque vos Exacto. tenés que ver cuál es la calidad educativa y ahí es donde viene eso del aprender. O sea, hoy Ujú. tenemos casi todos los chicos de edad de educación primaria están yendo a la escuela. Eso es un dato real, Sí. 99%, y un 97% de adolescentes, ¿no? Ujú. O sea que los que van a la secundaria también hay una matrícula bastante alta, Claro. gente que va a la escuela, pero si lo pones a leer, no están aprendiendo. Ujú. O sea, chicos que están en la escuela pero no están aprendiendo. Y vos tenés las escuelas rurales, que a mí me da vergüenza verdaderamente ver eso, Ujú. el estado en el que están las escuelas rurales, los salarios de los docentes, Sí. la formación de los docentes. Entonces, sí, si vos haces una política enérgica sobre esos sectores que tenés que invertir mucho dinero, claramente, eh, no es conservar las cosas como están, sino poner énfasis en esa inversión, Ujú. y ahí podés hacer algo, ahí podés comenzar, digo. Pero eso requiere mucha Claro. inversión y mucha decisión política fuerte, ¿no? De no desviar el rumbo, ¿no? Exactamente. En ese Y, sentido. claro, y lamentablemente vamos a volver a un estado presente. ¿Mm? Y sí, porque, digamos, con estas cosas de que el Estado se aleja, ¿qué instituto privado que enseñe idiomas y que enseñe el acceso a las últimas tecnologías, a la inteligencia artificial, va a ir a invertir en Claro, ANCA? claro. Decime, ¿quién- ¿a quién le conviene? Yo no lo haría. Yo si quiero ganar plata con educación, voy a los centros donde haya poder adquisitivo que me puedan pagar esa educación. Ujú. Este, ahora, eso lo tiene que hacer por eso, eso lo tiene que hacer el Estado. Ahí no queda otra. No Exacto. hay otra posibilidad. O sea, Ujú. no es que exista la alternativa. ¿Quién la hace? ¿El sector privado o el Estado? Las cloacas, ¿quién la va a hacer? ¿El sector Claro, privado? El agua potable, ¿quién la va a hacer? ¿El sector privado? Las rutas, el pavimentado de calles donde la gente no tiene para pagar un estipendio, digamos, por el sí, pago, por el servicio. ¿Quién lo va a hacer? La luz. O sea, hay sectores donde el Estado no se puede alejar, digo, exacto, o sea, no. tal cual. ¿Mm? Que quede claro, no pedimos a ese Estado elefantiásico, corrupto, sino un Estado Ineficiente, eficiente, pero presente. claro. Claro, absolutamente. O sea, no es que, yo creo que la discusión no es entre Estado sí, Estado no, sino qué tipo de Estado queremos, ¿no? O sea, cuál es el Estado que logra objetivos para la Ujú. población, ¿no? Para la población en su conjunto, digo, no para un determinado sector de la población, ¿no? Tal cual. Jorge, gracias por atendernos esta mañana. La verdad, el informe da para que pasemos horas de horas hablando, porque hay distintos temas. Yo traté de encontrar más o menos una síntesis de esto, ¿no? Pero quiero también destacar tu trabajo, el de toda la gente, tanto docentes, investigadores de la UNSA, directores del IEL, de gente que trabaja permanentemente y que nos demuestran además que el CONICET, la UNSA, la Universidad Pública Nacional, sirve para este tipo de cosas, brinda esta información a la comunidad, a los gobiernos, a los que la quieran usar bien a esa información que ustedes elaboran permanentemente. Yo te agradezco mucho por la difusión y por el espacio que nos das para que podamos contar y mostrar
esta realidad que estaba, como yo digo, estaba durmiendo en los censos de población y nosotros la despertamos. Un poco ese es el trabajo que hicimos, que yo creo que es necesario para dirigir la política pública basada en datos, en información, ¿no? Tal cual, exactamente, tal cual. Jorge, gracias. Abrazo No, grande. Buena semana. gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.